Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes, compartir este evento que es importantísimo, este evento cultural, esta fiesta cultural, donde tenemos la oportunidad de conocer todas las maravillas de información, de conocimientos, de publicaciones. Y bueno, pues primero un saludo de Alejandra Haas, que es la nueva presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y por supuesto de Daniel Ponce Vázquez, que por causas de fuerza mayor no pudo estar aquí, pero que me mandó a mí, o sea que yo tuve que sacrificarme y estar con ustedes, lo cual estoy muy contenta de poder haber tenido, pues por causas ajenas a mi voluntad, de compartir con ustedes y conocer pues todo lo que están haciendo a través de las bibliotecas, que es una parte que creo que es también un bastión sumamente importante para contribuir a una cultura de inclusión y de no discriminación. Por supuesto, como todas mis compañeras, voy a dar las gracias al comité organizador, porque realmente han sido muy amables, muy atentos, muy organizados, y pues no tenemos más que agradecerles, ¿no? O sea, el trato que nos han dado, al maestro Sergio López Rueda y a su equipo, pues muchas felicidades también por esta magnífica organización. A ustedes por estar aquí, porque siempre digo que ante una oferta tan grande, que uno no sabe del programa de la FIL y uno no sabe hacia dónde voltear, hacia dónde ir, que nos favorezcan con su asistencia y con prestarnos atención de lo que nosotros tenemos que decir, pues también eso nos hace sentir pues muy agradecidos, porque pues estas son oportunidades para interactuar y para que coordinemos pues conocimientos y compartamos experiencias. Bueno, pues voy entonces a dar inicio a mi presentación, que son como ideas básicas, o sea, la ponencia está escrita y yo quise, bueno, nada más traer algunas ideas que den, o sea, motivo para que después tengamos un intercambio y podamos conocer, interactuar, qué opinan y cómo podemos enriquecernos mutuamente. Bueno, quiero empezar con una afirmación que es el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que dice que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Esa afirmación, que debiera ser como una norma que todos debemos de cumplir y de respetar, pues es algo que todavía no se da en las mismas condiciones para todas las personas. Creo que, o sea, es importante cuando ustedes estén pensando en sus labores, cuando ustedes estén pensando en este coloquio, cómo ser más incluyentes, que no pierdan de vista esta máxima, ¿no? O sea, que estén presentes y efectivamente vean en qué medida las acciones que ustedes realizan efectivamente ponen igualdad de dignidad y de derechos a todas las personas. Después nos pasamos, no los voy a aburrir con el marco jurídico, pero también pasamos a una reforma constitucional que se dio en México muy importante en el 2011, donde eleva a rango constitucional el respeto y la garantía de los derechos humanos y la no discriminación para todas las personas. Tener este marco jurídico verdaderamente es un avance, pero no suficiente. O sea, qué bueno que esté el marco, ya tenemos 4 años con él y todavía nos presentamos con acciones y prácticas discriminatorias que están muy presentes y siguen muy presentes en nuestra sociedad. Creo que todos los días, a través de diversos ejemplos en nuestra familia, en las escuelas, en los medios de comunicación, en nuestras interacciones con incluso instituciones públicas y privadas, podemos ver que la discriminación sigue muy presente en nuestra sociedad, ¿no? Nos la transmite todas las formas y a veces es tan frecuente y es tan normal que está invisibilizada.
que ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo prácticas discriminatorias. Entonces creo que estos momentos, o sea, la verdad me siento, o sea, muy contenta de conocerlos, o sea, en este esfuerzo de pensar desde el título, que dice, ¿cómo de veras a través de las bibliotecas, esos centros de información y de conocimiento tan importante, cómo pueden hacer agentes de cambio hacia sociedades más influyentes? Que se plantee como tema eje del encuentro, del coloquio, este tema, pues realmente nos congratula en el CONAPRED, porque vemos que poco a poco esta cultura de inclusión y de igualdad de derechos se está permeando hacia todos los sectores. Voy a decirles muy brevemente, porque generalmente el concepto de discriminación, pues o está banalizado o no se conoce. Entonces, es una cuestión muy importante saber cuándo cometemos un acto de discriminación y cuándo no. Entonces, de acuerdo con nuestro marco jurídico, todo trato diferenciado, toda preferencia, toda exclusión que se dé hacia un grupo de personas que limite o restrinja sus derechos humanos por los motivos que están enunciados en la lámina que les estoy presentando, que quiere decir por origen étnico, por edad, por preferencia sexual, por creencias religiosas, todas las que ustedes ven ahí y todas las similares que se parezcan, cuando esas personas no pueden acceder en igualdad de derechos hacia la adquisición de bienes y libertades, en ese momento estamos cometiendo actos de discriminación. Creo que todos, o sea, nadie se salva, o sea, ¿quiénes discriminan? Creo que nadie nos salvamos, ¿no? O sea, desde las personas, en lo particular, desde los servidores públicos y, por supuesto, los particulares. En general, todos hemos padecido o hemos hecho actos de discriminación. ¿Y por qué? Pues porque realmente en la sociedad esto está presente todo el tiempo. ¿Y cómo podríamos hacer entonces para revertir estas acciones discriminatorias que están presentes a través del trabajo que hacemos en las bibliotecas? Vamos a ver quiénes son las personas más discriminadas en México. Esto básicamente, o sea, mis compañeras que me antecedieron en la mesa, o sea, ya mencionaron aquellos, ¿no? O sea, estos grupos que se consideran históricamente discriminados, pues cambian dependiendo de los lugares en donde nos encontramos, ¿no? No es lo mismo quienes son discriminados en Europa o en Asia o en África que aquí en México. Entonces, en México, los grupos históricamente más discriminados, pues son los que están viendo ustedes en esta lámina, principalmente las personas con discapacidad. O sea, generalmente las cuestiones de accesibilidad a la información, al conocimiento, a la educación, a la salud, pues está limitado a este grupo de personas. Pero no son las únicas, ¿no? También encontramos que las personas que tienen una preferencia sexual distinta a la heterosexual generalmente también sufren discriminación, las personas que viven con VIH, las niñas y los niños, ¿no? Curiosamente, aquello que decimos que es el tesoro de la nación y la esperanza del futuro, pues es uno de los grupos más discriminados que tenemos, ¿no? Al cual le negamos acceso a sus derechos fundamentales. No sé si ustedes conocieron, ¿no? Pero por ejemplo nosotros en CONAPRED frecuentemente oímos, o sea, en las últimas semanas, o sea, que se niegue el acceso a la educación, ya no digamos a niños y niñas con discapacidad que se considera que no deben estar en las mismas escuelas que las personas o los niños que no tienen discapacidad, sino un caso tan absurdo como negarle el acceso a la educación a un niño porque le gustaba usar el pelo largo, ¿no? O sea, es algo que no tiene que ver para nada con las capacidades del niño para aprender, y que lo que la escuela argumentaba es que había un reglamento en el cual decía, ¿no?, que los niños deberían de usar el pelo corto. O sea, y el reglamento nos decía, pues se tiene que respetar. Y lo más curioso es que
querían respetar ese reglamento, aún en contraposición del artículo primero constitucional, ¿no? O sea, estaban muy celosos del marco normativo, pero no conocían que hay una norma suprema en México que está por arriba de todas y que, por supuesto, ese reglamento pues será discriminatorio. Entonces creo que es muy importante conocer nuestros derechos para que podamos exigirlos, ¿no? Ya no se diga pues si los jóvenes o las jóvenes no querían usar el reglamento reglamentario, o usan piercings, o usan tatuajes, porque eso también se considera que va en detrimento de la calidad educativa cuando dices, oye, pero ese niño aprende, hace sus tareas, está involucrado. O sea, pareciera ser que esa parte como que se dejaba de lado por cuestiones que no están justificadas. En ese, digamos, es un ejemplo que les decía, es esta distinción, esta diferencia de trato que viola derechos por una característica que no es justificada. Bueno, ¿y qué desde CONAPRED nosotros pensamos que pueda ser útil para que nosotros logremos construir esta cultura? O sea, nosotros en CONAPRED tenemos el marco normativo, queremos que lo conozcan, es importantísimo que todas y todas conozcamos, pero además, como les decía, pues está bien conocer nuestros derechos, pero saber cuáles son y poder decirlos no es suficiente. O sea, tenemos que combatir formas de pensar, prejuicios, estereotipos, estigmas que están presentes en nuestro actuar cotidiano y en nuestras prácticas personales e institucionales. Creemos que este cambio cultural precisamente es el más difícil de hacer. Es el que cuesta mucho tiempo y el que lleva muchísimos años, pero en el cual todas y todos podemos ser actores importantes, ¿no? Porque precisamente, pues, ¿a dónde creen que se aprende a discriminar? Pues desde la casa, ¿no? Desde lo que nos comportamos, desde las escuelas, desde lo que nos transmiten los medios, desde nuestros grupos de jóvenes, ¿no? De repente, o sea, cuando uno empieza a trabajar estos temas y sus familiares o amigos le dicen, ¡ay, ya vas a venir! Ya nos vas a poder decir que ya no podemos hacer chistes de sordos o de negros o de gordos. Cuando le dicen, no, o sea, yo no estoy en contra del sentido del humor. O sea, pero sí para que te pongas a pensar por qué eso nos causa gracia. ¿Por qué nos hace reír? ¿En función de qué? Ya no se diga de expresiones misóginas o de expresiones homofóbicas o de expresiones racistas que nos parecen muy naturales. Entonces, este cambio, o sea, verdaderamente creo que es el que más impacta y en el que más creo que pueden intervenir, pues, el trabajo que todas y todos ustedes realizan. Pues, en la educación, el sistema educativo y la educación formal, no formal e informal, creo que también puede ser importante, pues para generar estos conocimientos, estas habilidades, estas actitudes, donde fomentemos realmente el pensamiento crítico, la autonomía y responsabilidad de nuestras acciones y la autoestima que debemos tener para poder rebatir e imponerse incluso a un pensamiento mayoritario. Porque generalmente quien discrimina tiene una posición hegemónica, tiene una posición que cree que es la suya, la valedera. Entonces, poder ir contracorriente, muchas veces en esos casos, pues sí se necesita que se construyan estos pensamientos, estas habilidades y estos conocimientos necesarios y críticos. El respeto y la tolerancia, o sea, se escucha bien, ¿no? O sea, es algo que nadie diría, oye, tú respetas, eres tolerante con lo diverso, ¿no? Pero realmente son actitudes que implican un esfuerzo y una forma de actuar que efectivamente, o sea, nos lleve hacia la aceptación y el reconocimiento de lo diverso. Creo que cuando nos enfrentamos a personas que son diferentes a nosotros o que piensan diferente o actúan diferente y aceptamos que esas personas tienen los mismos derechos que nosotros tenemos, creo que es realmente la prueba de fuego de si somos verdaderamente tolerantes y respetuosos con la diversidad.
Si todos pensáramos igual, y si todos tuviéramos la misma visión, pues sería muy fácil la convivencia, ¿no? Pero cuando esa convivencia implica que yo acepte que puede que mi religión o mi forma de pensar no acepte el matrimonio entre las personas del mismo sexo, nadie está diciendo que yo deba de casarme con una persona del mismo sexo. Lo que se está diciendo con el enfoque de derechos es precisamente que aunque yo no esté de acuerdo y mi vida personal tenga otra perspectiva, yo no puedo impedirle el goce de derechos a esas personas que son diferentes a mí y que ellas tienen los mismos derechos a la salud, al trabajo, a adoptar niños, ¿no? Porque uno escucha frecuentemente, ay, pues que se casen, pero que no adopten niños, ¿no? O sea, entonces, bueno, o sea, tienen todos los derechos. Las familias ahora son heterogéneas, con muchas características formadas por un padre, una madre, dos padres, dos madres, los tíos, los abuelos. Entonces, esta aceptación hacia el universo creo que realmente es importante. Me voy a ir rapidito porque ya me están diciendo que tengo poquito tiempo. Pero bueno, ustedes saben sobre esto de bibliotecas incluyentes, creo que ustedes son más expertos que nosotros, ¿no? Nosotros lo que podemos ofrecerles en CONAPRED es toda nuestra experiencia en relación a efectivamente cómo incorporarlo. Desde la UNESCO, en el 2001, pues trae esta perspectiva de cómo las bibliotecas tienen que ofrecer sus servicios de información y de conocimiento sin discriminación alguna a ningún tipo de personas. Igual suena bonito, ¿no? Pero la puesta en práctica es lo que realmente, pues, cuesta trabajo. O sea, a veces nos dicen, bueno, ya lo sé, lo tengo que hacer, ahora dinos cómo lo hago. No es que no lo quiera hacer, es que a lo mejor no lo sé hacer. Y bueno, como también aquí decían, ¿no? O sea, a ver, creo que perdón, porque ya me perdí. O sea, creo que, bueno, aquí también se decía hace un momento que la accesibilidad no solamente tiene que ver con las personas con discapacidad, que son uno de los grupos más discriminados, pero que también tienen que ver con otros colectivos. Digamos, ustedes en los servicios bibliotecarios que presten, pues tienen que tomar las diferencias étnicas, lingüísticas y culturales de la sociedad en la cual están insertos. O sea, no basta con que haya rampas, no basta que esté toda la información en braille o accesible, sino que cuenten precisamente el lugar donde están insertos, qué diversidad, o sea, qué diferencias culturales, lingüísticas, étnicas se encuentran, qué características socioeconómicas y sociales hay en esa sociedad, pues para que ustedes efectivamente diversifiquen su oferta. El enfoque de derechos humanos y la no discriminación amplía, eso sí, las responsabilidades de las y los bibliotecarios, ¿no? O sea, ya no basta ser experto en lo que ustedes realizan, sino que además se incorporan, o sea, para que hagan y promuevan desde ustedes mismos y hacia la comunidad a la cual prestan sus servicios el respeto a la diversidad y la reivindicación de la dignidad de todas las personas. Entre los principales obstáculos que nosotros vemos que presenta esta incorporación del enfoque de derechos, por supuesto, tenemos las capacidades del personal. Primero, hay que estar preparado, hay que estar capacitado en el tema de los derechos humanos y la no discriminación, porque nadie puede enseñar lo que no sabe o lo que no conoce y tampoco lo puede incorporar en su trabajo. Por supuesto, las adecuaciones físicas que deben de hacerse a los espacios. O sea, les comentaba que de repente cuando invitan a CONAPRED o nos invitan en lo particular y uno empieza a hacer como una plaga. O sea, cuando uno llega aquí y ve y dice las instalaciones no son accesibles. O sea, no hay rampas, no hay intérprete de lengua de señas, por si hubiera personas sordas dentro de la audiencia. O sea, nuestras presentaciones pueden incluso que tampoco reúnan las características de accesibilidad. Entonces, por ejemplo, todas esas adecuaciones, todo ese cambio de forma de trabajo que tenemos que llevar a cabo para verdaderamente que nuestros servicios tengan estas características, pues son económicamente costosas, implican capacitación, pero necesarias de hacer. Y creo que lo más importante es que queramos hacerlas. Y eso ya es un gran paso el que ustedes están aquí, porque quiere decir que realmente están interesados en el tema y quieren prepararse. Bueno, como ya les había dicho, las condiciones de tiempo, de espacio, de lugar, de ubicación.
Está ya mi tiempo agotado, no quiero engordarlos más. Está la presentación aquí con los organizadores, está también la ponencia escrita. Hay algunas propuestas que por supuesto están hechas desde nuestra experiencia, pero ustedes tendrán muchísimo más. Yo solamente les quiero mencionar, bueno, o sea, cómo es que en CONAPRED, o sea, tenemos también un centro de documentación, que es una biblioteca especializada en el tema de discriminación y derechos humanos, donde tratamos de que toda la información, además de que es, digamos, la institución que tiene más información sobre el tema en nuestro país, también cuenta con estas adaptaciones de acceso a los espacios, a la información a través de diferentes soportes en lenguas indígenas y demás. Los invitamos realmente a entrar a nuestra página y a conocer qué servicios prestamos, cuál es nuestro acervo. Para ello, pues les traje una muestra. Yo soy también la encargada del programa editorial y pues no pude evitar traerles una muestra de lo que nosotros estamos haciendo y decirles que estas publicaciones son gratuitas, están hechas con dinero público y pues qué mejor lugar que lleguen a las bibliotecas de nuestro país. Entonces pónganse en contacto con nosotros para que les hagamos llegar el acervo bibliotecario que producimos. Estamos ahorita en la feria en el stand E11, no dejen de visitarnos. Traje al final de las mesas de trabajo, traje algunos ejemplares para repartirlos a ustedes, pero si acaso no alcanzaran los que trajimos, pues los invito a que nos visiten en el stand y también a que conozcan pues nuestra oferta educativa. Precisamente esta parte en la que yo mencionaba, que a veces lo que necesitamos es saber cómo hacer las cosas. CONAPRED tiene también un amplio programa de capacitación en línea, el cual es gratuito y tenemos actualmente pues 15 cursos en línea a los cuales ustedes pueden acceder para conocer más de este tema y estar más preparados. Pues muchas gracias.